salas con un sabor así a auténtico club, ¿no? Neoyorquino, londinense, y llevábamos una música de calidad. Traer algo de fuera nuevo y que la gente por lo menos lo pudiera conocer y se diera cuenta de que había que evolucionar un poco, ¿no? Hoy lo que sí ha quedado es el legado de la parte más cutre de todo aquello, ¿no? También, ¿no? Porque cuando se evoca la época del bacalao, no se suele evocar la parte en que realmente Valencia era una ciudad muy avanzada, ¿no? Y tal. Rompimos esquemas de muchas cosas, partiendo desde la música, partiendo desde la afluencia de público y partiendo de que creamos cosas diferentes que incluso se están aprovechando ahora, 10 o 15 años después, para crear fiestas nuevas. La ruta del bacalao siempre le he visto un sentido muy peyorativo, ¿no? Realmente yo creo que hizo daño a ese peregrinaje que tenía Valencia, en el que realmente sí, hombre, estaba la cosa de la mezcalina y todo esto, y las drogas lúdicas, pero había un componente musical muy importante. Es evidente que Valencia marcó una pauta y de hecho al tema afters y el tema fiesta ha sido siempre una ciudad puntera y referente en toda España. Yo creo que sí, hubiéramos estado un poquito más apoyados. En vez de dedicarnos a estar defendiéndonos, hubiéramos podido ser más creativos, nos hubieran dejado ser un poquito más creativos. Yo pienso que el fenómeno hubiera podido extenderse mucho más y bueno, pues hubiera podido ser algo importante mundialmente. De hecho, otros sitios lo son. Quizá no hayamos sabido sacarle el partido industrialmente hablando a aquel boom y sin embargo se lo hayan sabido sacar más en Cataluña que nosotros, porque no es que yo esté hablando de que el trabajo de las discográficas valencianas esté mal, Dios me libre, ¿vale? Cada uno en su casa y de la forma que mejor ha sabido hacerlo, pues hasta el punto que ha llegado, ¿no? Pero a nivel Barcelona sí que supieron industrializar ese boom y sacarle mucho más dinero a la susodicha ruta del bacalao, a la música máquina o al electro, como quieras llamarlo. Continúan habiendo discotecas abriendo los domingos por la mañana y continúan abriendo gente joven que va a las discotecas, que puede disfrutar de ellas, que va a encontrarse con cosas nuevas, pero realmente, claro, en aquella época era algo que, apoyado con la televisión, apoyado con la prensa, apoyado tal, pues era algo gordo, algo grande, que bueno, pues pisar Valencia era, bueno... Había una serie de locales muy míticos y además que se recuerdan no con nostalgia, sino con aquello de haber vivido una época que es difícil que se repita y sobre todo de haber estado en ese momento justo. En un montón de discotecas de por toda la zona empezó a hablarse de otro tipo de música, ¿no? Mucha conexión con Londres y bueno, aparte, bueno, en el momento pues gente, diseñadores como Montesinos con sus fiestas, no sé, creo que el momento era muy especial y muy descontrolado, ¿no? Como todos los grandes momentos. Estaba de moda y además, insisto, y hago hincapié, que en Valencia tenemos muy buenas ideas y hay gente muy buena haciendo música, pero nos faltaban recursos y compañías que apostaran, invirtieran y promocionaran ese producto, es lo único que fallaba. Yo creo que son intereses ya ahí y me da igual, ¿no? Yo sé lo que fue, cómo fue y punto. Era un momento de libertad. Un momento de libertad, porque tú, por ejemplo, las personas durante la semana trabajan, vienen 7 días, 5 días de la semana, están trabajando albañiles, fontaneros, electricistas, se pasan la vida currando como unos cabrones y cuando llegan el fin de semana tienen derecho a divertirse. Cuando el fenómeno comenzó a masificarse y a popularizarse, pues comenzó su decadencia. Lo underground y auténtico, vamos, que ese sello de autenticidad que tenía al principio, pues dejó de tenerlo. Pero la vida es cíclica, o sea, actualmente pues también salen cosas nuevas y auténticas que tendrán su continuidad en un futuro. También era mucho más joven y no tenía tantas referencias como tengo ahora, pero ahora visto con distancia me doy cuenta de eso, de que realmente aquí era donde estaban ocurriendo las cosas. Estamos en Barraca. Hablar de Barraca es hablar de uno de los sitios donde claramente se reflejó el cambio generacional y de lucha contra el establishment tras la desaparición de la dictadura. Entraron las libertades, la gente se expresó claramente. ¿Cómo vivió la gente aquella época? Los jóvenes, lo de siempre.
Intentaron explicar a la gente mayor qué pensaban y cómo definirlo. El arte fue importantísimo, la música fue importantísima, los cambios políticos también, pero de lo que no cabe duda es que la gente vivió aquella época, igual que yo, a su manera.